Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 57. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo sobre los 7 unos mencionados en Efesios capítulo 4, de los versículos 4 al 6, que dice: hay solamente un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, podemos ver aquí esos 7 unos: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe y un Dios. Y esos 7 uno están divididos en 3 grupos: un cuerpo, un espíritu y una esperanza, primer grupo. El segundo grupo, un Señor, una fe y un bautismo. Y el tercer grupo, un Dios. En ese primer grupo, nosotros tenemos un cuerpo, y aquí nosotros también tenemos un solo espíritu y una sola esperanza. El Espíritu de Dios es Él, y Él es la esencia que ministra, que regenera, el que da vida al cuerpo y opera en el cuerpo, haciendo con que nosotros seamos transformados. Así nosotros tenemos la esperanza, y nosotros vimos los 3 aspectos de la esperanza: la esperanza de la gloria, la esperanza de nuestra transfiguración, la transfiguración de nuestro cuerpo y la esperanza de nuestra manifestación como hijos de Dios. Vimos también que en cada uno de esos grupos nosotros tenemos uno que representa al Dios triuno. En el primer grupo es el Espíritu, en el segundo grupo es el Señor, y en el tercer grupo es Dios y Padre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos y percibir? Es que en el segundo grupo hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Por medio de la fe, nosotros creemos en el Señor. ¿No es así? Esa es nuestra experiencia. Nosotros estamos trayendo eso a nuestra experiencia. Por medio de la fe, nosotros creemos en el Señor. Juan 3:16 dice: porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Aquí habla al respecto de creer. ¿Qué es eso? Quien cree no perece, mas gana y tiene la vida eterna. Aleluya. Por medio de la fe, nosotros creemos en el Señor. Nosotros creemos en la palabra del Señor, ¿ok? Que es la fe objetiva. Y aquí, por el hecho de nosotros creer, nosotros somos entonces bautizados. Por eso está la mención de un solo bautismo. Eso todo queda conectado a nuestra experiencia. Nosotros necesitamos ver eso. Por medio del bautismo, nosotros somos bautizados en Cristo para dentro de Cristo. Eso es algo maravilloso. El Señor en los evangelios nos muestra en Marcos 16, versículo 16, que dice: quien cree y fuese bautizado será salvo. Quien entonces no cree será condenado. Yo voy a leer los versículos 15 y 16. Id por todo el mundo, predicar el Evangelio
a toda criatura. Entonces aquí dice que nosotros debemos predicar el Evangelio. Y ese Evangelio que nosotros predicamos es el contenido de la fe. Aquí dice que quien cree será bautizado y será salvo. Quien entonces no cree será condenado. Entonces vemos la importancia de creer en la palabra de Dios. Y nuestra fe es la palabra de Dios. Es el contenido de la palabra de Dios. Y aquí habla de creer y ser bautizados. Y nosotros somos bautizados en Cristo. Gálatas 3:27 dice: porque todos, cuando fuesen bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. ¿Está viendo? Nosotros creemos en el Evangelio. El Evangelio es nuestra fe. La palabra de Dios es nuestra fe. Y todos nosotros creemos en el Evangelio. Y por el hecho de creer en el Evangelio, nosotros somos bautizados. Nosotros cumplimos la palabra del Señor, porque el Señor dice aquí: quien cree y fuese bautizado será salvo. Quien entonces no cree será condenado. Entonces nosotros vemos del comienzo de un solo Señor, de una sola fe y un solo bautismo. ¿No es algo maravilloso? Nosotros podemos ver que la palabra de Dios es realmente llena de armonía. Es llena de vida y llena de realidad. Nosotros todos creemos en ese único Señor. Nosotros creemos en ese mismo Evangelio y todos nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados en Cristo Jesús y de Cristo nos revestimos. Es eso lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿No es maravilloso? Amados hermanos y amadas hermanas, eso es el operar de Dios. Por eso es importante de nosotros manifestar esa unidad, porque esa es nuestra experiencia. Nos conecta a Dios, nos torna uno con el Señor. Y esa unidad es expresada.